Bueno, en este video vamos a abordar el tema de producto interior, en el cual vamos a ver su definición y sus propiedades. Bueno, vamos a ver entonces, como dijimos, una definición de lo que es un producto interior. Para ello, lo primero que vamos a decir es, recuerden que hasta ahora hemos estado trabajando o hemos estado definiendo lo que era un espacio vectorial, sus propiedades, pero todavía no sabíamos o no habíamos definido la métrica de ese espacio vectorial. O sea, no estábamos en condiciones de medir nada, ni distancias ni ángulos. Para trabajar en un espacio vectorial euclidio, como el que uno va a proponer, necesitamos tener una métrica para poder con ello medir tanto ángulos como longitudes. Para ello, lo que vamos a hacer es definir el producto interior. Y también van a ver que depende la definición o el aspecto que se le da a esa definición. Si ustedes toman un libro de texto de geometría o algún libro de física, van a ver que la definición de este producto interior, como los que vamos a ver posteriormente de producto vectorial, lo hacen de una manera distinta. Nosotros lo hacemos, digamos, proponemos A y con esa proposición de A obtenemos B. Y en los libros de geometría es como lo que lo hacen al revés. Proponen B y con esa proposición de B obtienen A. En definitiva, se llega por dos lados distintos a lo mismo. Pero aquí vamos a dar una definición de producto interior y con esa definición vamos a poder de alguna manera definir la métrica. Generalmente en los otros libros, no orientados al álgebra, es como que hacen al revés este trayecto. Bien. Por lo tanto, vamos a definir, y como tal va a ser una definición, y vamos a decir que, dado dos vectores que pertenezcan a un espacio vectorial de Rn, aquí ya vemos que lo que estamos haciendo en este caso es trabajar con un espacio dimensional de n dimensiones. Ya nos estamos de alguna manera desligando de remitirnos a trabajar exclusivamente en un espacio de 3 dimensiones. Lo estamos haciendo con un espacio de n dimensiones, es algo importante. O sea, por eso estamos vamos a trabajar la geometría analítica desde el punto de vista algebraico. Por lo tanto, vamos a poder hallar, entre comillas, distancias entre un punto y una recta de un espacio de 5 dimensiones, por decir algo. Bien, entonces tenemos dos espacios vectoriales, un espacio vectorial de dimensión n, que pertenece, cuyos vectores, sus componentes son números reales, y pertenece a un espacio vectorial de n dimensiones. Tomamos dos vectores cualesquiera, x e y definimos el producto interior del vector x por el vector y de la siguiente manera. Acá en el apunte se simboliza una función, que es una función producto interior, que toma dos vectores y su imagen, estos son los dos vectores que toma como dominio. Un vector de Rn por otro vector de Rn. A través de la función producto interior, su imagen es un número real. Es muy importante, o sea, dominio, dos vectores. Imagen, número real. ¿Y cómo se define? X por y se define como la sumatoria de x sub y por y sub y de y que va de 1 a n. A ese número que obtenemos de esta sumatoria, de este producto de sumas, o esta suma de productos, mejor dicho, que va a ser un número real, a eso le llamamos
el producto interior de dos vectores. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos vectores de R2, donde tienen dos componentes cada uno de ellos, tomamos la primer componente del primer vector, la primer componente del segundo vector, la multiplicamos, a ese resultado se lo sumamos al resultado de obtener el producto de la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Si en vez de R3 tuviéramos en R4, pues tendremos cada 4 componentes en cada vector. Hacemos lo mismo, vamos multiplicando primer componente con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera, más cuarta con cuarta. Así de sencillo es el producto de dos vectores, el producto escalar. Vamos a ver, como también en muchas ocasiones habíamos mencionado, que cuando nos dan una nueva estructura, como podemos decir, nos enseñan a trabajar con matrices, pues nos tienen que enseñar a trabajar con el álgebra de esas matrices para poder operar, porque si no, poco podemos hacer con ellas. Aquí, en el caso que tenemos que es un campo vectorial, que son vectores, un vector como tal, como el vector que conocemos normalmente, también necesitamos que nos definan de cómo vamos a hacer para trabajar algebraicamente con ellos. Ya el vector, por ser un elemento del campo vectorial, ya habíamos definido algunas operaciones, habíamos definido la suma de dos elementos de ese campo vectorial, o sea, la suma de dos vectores que se sumaban componentes con componentes. Habíamos definido la multiplicación de un escalar por un elemento del campo vectorial, que en nuestro caso sería el propio vector, que era multiplicar cada uno de los componentes por ese escalar. Y ahora estamos ampliando ese conocimiento, ese cúmulo de operaciones que estamos definiendo para poder trabajar, como decíamos, algebraicamente más sueltamente, lo estamos haciendo como la definición de decir, bueno, yo tengo dos vectores, ¿los puedo multiplicar? Sí, los puedo multiplicar. Es más, lo vamos a poder multiplicar de dos maneras distintas. Esta es la primera forma de definir el producto de dos vectores. También se le suele llamar, en algunas ocasiones, lo van a ver que algunos autores lo denominan producto punto, porque si ustedes ven acá, hemos hecho X por Y, acá lo hemos simbolizado con un punto, nuestro producto. Cuando ustedes aquí, entre dos vectores al medio, tengan la tradicional cruz de producto, si son vectores, estamos refiriéndonos a otro tipo de producto, que es el que vamos a ver posteriormente, que le vamos a llamar producto vectorial. Este se le llama a veces producto punto, por esta simbología. Otras veces se le suele llamar producto interior canónico, porque es un producto interior porque multiplicamos y volvemos a obtener un número, un elemento, un real. Por lo tanto, vamos a ver que en el caso de los vectores como nos los habían enseñado, vamos a tener varias operaciones para hacer con ellos. Los vamos a poder sumar entre ellos, vamos a poder multiplicar un vector por un escalar de una manera, vamos a poder multiplicar un vector por otro vector de otra manera, y posteriormente vamos a definir otro tipo de producto de un vector por otro vector a su vez de otra manera. Y sin embargo no vamos a ser capaces de definir la división de dos vectores. Por lo tanto ven que las estructuras algebraicas no siempre son las mismas. Si nosotros estamos en números reales, sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, tenemos las operaciones directa, suma, inversa, resta, multiplicación, inversa, división, y todo eso nos lleva a que algebraicamente podamos hacer lo que siempre decimos, el despeje de una ecuación, podamos trabajar mucho más ágilmente cuando tenemos números reales. Cuando nosotros estamos en presencia, habíamos visto, por ejemplo, de matrices, cuando habíamos visto matrices, ya teníamos serias limitantes, porque
nosotros sabíamos que sumábamos y restábamos matrices, pero no podíamos dividir matrices sí las multiplicarlas. Entonces, el hecho de no haber podido encontrar una definición o dar una definición de división de matrices nos traía bastante consecuencias negativas a la hora de trabajar algebraicamente. De alguna manera lo subsanábamos encontrando un inverso multiplicativo de la matriz, pero eso se daba solamente en matrices cuadradas y no en todas. Entonces teníamos un montón de matrices que no teníamos el inverso multiplicativo. Al no tener ese inverso multiplicativo, es entre comillas, en algunas ocasiones no la podíamos despejar. Por eso que es tan importante, y siempre recalcamos tanto, que cuando nos dan la operación directa, de alguna manera nos tienen que definir cómo es la operación inversa, porque es la única forma de yo poder despejar una ecuación. En el caso de producto, tenemos una complicación similar a lo que es matrices, porque por un lado tiene similitudes en cuanto a la forma como se multiplica un escalar por un vector, es similar a lo que ocurre en una matriz con un escalar. Cuando se suman dos matrices es similar a como cuando se suman dos vectores, pero en la multiplicación es totalmente distinto. Por empezar, la multiplicación de matrices se define de una única manera. En la multiplicación de vectores vamos a ver que vamos a tener dos formas de multiplicar vectores, donde los resultados son totalmente distintos, aparte de ser, si bien lo único que comparten es el nombre de producto, pero el concepto algebraico y el concepto geométrico que obtenemos cuando multiplicamos dos vectores son totalmente distintos, de una forma o de otra, ya lo vamos a ver más adelante. Y también van a compartir ese álgebra de los vectores con las matrices que no vamos a estar imposibilitados de dividir. Ello también nos va a traer aparejado una importante complicación a la hora de trabajar algebraicamente con los vectores. Bien, entonces, bueno, eso es como para ir entendiendo a lo que vamos a encontrarnos cuando posteriormente empecemos a trabajar, sobre todo en forma práctica, con vectores. Pero bueno, por el momento estamos en producto interior y solamente hemos definido el producto interior de esta manera, como la sumatoria de i que va de 1 a n de los x sub i por los y sub i, en una forma muy compacta. Bien, vamos a ver que esa forma de definir el producto interior de dos vectores tiene ciertas propiedades que son importantísimas, esas propiedades. Y son estas cuatro que estarían aquí mencionadas en el apunte. Y vamos a verlas detenidamente. Dice, para cualquier x e y que pertenezca a un espacio vectorial Rn y alfa pertenece a los reales arbitrario, o sea, cualquier x, cualquier y, cualquier alfa que yo tome, se cumplen estas cuatro propiedades. Una cosa que no aclaré, fíjense que algo importante que se desprende de la definición, pero que la definición de dos productos vectoriales, de un producto punto o de un producto interior para dos vectores, está definida así solo si esos vectores tienen la misma dimensión del espacio vectorial. O sea, yo no puedo hacer el producto interior de un vector de R2 con un vector de R3. O sea, los dos, si el primero es de R2, el segundo tiene que ser de R2. Y si el primero es de R7, el segundo pues tiene que ser de R7. Los dos tienen que tener la misma dimensión de espacio vectorial. Porque aparte, por la definición que hemos tenido, tenemos que tener la misma cantidad de componentes en el primero que en el segundo, porque si no esta pareja de xy con y sub i, en algún momento se nos perdería. Por lo tanto, tenemos que hacer primera con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera, más la última con la última, y las dos tienen que tener la misma cantidad de coordenadas de elementos cada vector para poder cumplir con esta condición. Bien,
Entonces, como volviendo en cuanto a las propiedades, tenemos dos vectores que pertenecen, como dijimos, al mismo, tienen la misma dimensión del espacio vectorial y pertenecen a ese espacio vectorial, y alfa pertenece al campo de los reales. Se cumple que x por y es igual a y por x. Recuerden que también esto lo habíamos mencionado en matrices, que propiedades tan comunes, tan sencillas y que estábamos tan acostumbrados a usarlas como propiedad conmutativa, la distribución del producto respecto de la suma. Recuerden que en matrices, que por ejemplo que el producto no fuese conmutativo nos traía bastantes complicaciones, que a veces cuando nosotros acostumbrados a trabajar con los reales, y como los reales la cumplían esa propiedad, muchas veces ni la teníamos en cuenta. Por ejemplo, cuando distribuíamos x distribuido sobre a más b. X paréntesis a más b, siempre en los reales hemos tomado como que era igual a más b por x. Sin embargo, en matrices veíamos que eso no era posible. Por lo tanto, el hecho de que una estructura algebraica respete ciertas propiedades es muy importante, como dijimos, a la hora de trabajar algebraicamente. Por suerte, en el caso del producto interior, y enfatizo, interior, no en el otro producto que vamos a ver posteriormente, en el producto interior, es conmutativo. O sea, yo multiplicar el vector x por el y me da lo mismo que multiplicar el y por el x. ¿Sí? Lógicamente eso se desprende esta propiedad de esta propia definición, porque en definitiva, por la definición que hemos dado de producto interior, ¿qué era el producto interior? Una suma de productos de números que son reales. Entonces, en definitiva, como los números reales, la distributiva era, perdón, la suma era conmutativa y el producto también era conmutativa, obviamente que esto da lo mismo hacer x1 por y1 más x2 por y2 que hacer, no sé, y2 por x2 más y1 por x1. ¿Sí? Por lo tanto, la primera propiedad de conmutatividad la respeta el producto interior. También es distributiva, o sea, distribuye el producto interior sobre la suma. O sea que podemos x más y por z es lo mismo que x por z más y por z. Y por lo que decíamos, como también cumple la 1, esto es como que lo podemos dar vuelta. O sea que x más y por z es igual a x más por z más y por z, y también es igual a z por x más z por y. ¿Sí? Importante. Tercera propiedad. Alfa por x, el producto de eso, si lo multiplico por y, es lo mismo que hacer x por y a ese producto multiplicarlo por alfa. Fíjense que ya no digo de post o pre-multiplicar como en el caso de las matrices, porque estamos ya dando por sentado que se cumple la propiedad 1. En definitiva, esta es una propiedad, entre comillas, como si fuera de asociatividad. A por B, el producto por C, era lo mismo que A multiplicarlo por el producto de B por C en los reales. Pero acá a veces en vez de llamar asociatividad, se le suele llamar propiedad de homogeneidad. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros hablábamos de propiedad de asociatividad, los tres elementos que utilizábamos tenían las mismas características, los tres eran números reales. Acá estamos trabajando con alfa, que es un número real, y x e y es un vector. Por eso que en algunos autores van a ver que no le llama asociativa esta propiedad, sino de homogeneidad, homogénea. ¿Sí? Bien, propiedad 1, 2 y 3. Y la última, también muy importante, que el producto interior de x por x, o sea, el producto interior de un vector por sí mismo, es siempre mayor que 0, o en el peor de los casos es igual a 0. O sea que siempre es o 0 o positivo. Y esto también se desprende, acá lo prueba, pero lógicamente porque
si hacemos por definición x por x, es la sumatoria de los x sub i por los x sub i. O sea que es una sumatoria de cuadrado. Una sumatoria de cuadrado nunca me puede dar un número negativo. No importa que los x sub i sean negativos o positivos, siempre ese cuadrado va a ser positivo. Por lo tanto, la suma, en el peor de los casos, nos puede dar 0 si todos los elementos, todas las componentes son 0. Y si algún elemento, al menos uno, no es 0, pues nos dará un número positivo. Bien, entonces, por definición, si en un espacio vectorial, acuérdense que para que sea un espacio vectorial, antiguamente habíamos dicho que teníamos que tener un campo de números reales, otro campo vectorial, que ese campo vectorial cumplía con ciertas propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese espacio vectorial y a su vez está provisto por un producto interno que cumple con las 4 propiedades, o sea, y este producto interno definido sobre un espacio vectorial cumple con estas 4 propiedades, cuando tenemos entonces el espacio vectorial, un producto interno con estas propiedades, la suma de todo eso le llamamos un espacio vectorial euclídeo, que es el espacio que normalmente en geometría, tanto en geometría de 2 dimensiones como de 3 dimensiones, es el que estamos habituados a trabajar. No todos los espacios vectoriales, no todos los espacios geométricos son euclídeos, ¿no es cierto? Hay no euclídeos. Bien. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar, siempre vamos a estar trabajando con esta definición. Por lo tanto, todos nuestros espacios vectoriales que nosotros trabajemos aquí en álgebra van a ser espacios vectoriales euclídeos. Y en esos espacios vamos a ser capaces, por lo tanto, de encontrar longitudes, medir la métrica de ese espacio vectorial. Que eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. Vamos a definir lo que es la longitud, el módulo y el ángulo, que serían los 2 elementos que nosotros necesitamos para poder medir en un espacio euclídeo.